¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Encantada de hablar contigo. Y yo igualmente, encantado de estar aquí. Bueno, has lanzado libro, menudo, tremendo libro que has lanzado, que ya, bueno, no me lo he terminado, aquí lo tengo, pero estoy en ello. ¿Cómo estás ante el lanzamiento de un libro? Porque es que supongo que tener un primer libro entre las manos tiene que ser muy impactante, ¿no? Sí, bueno, lo primero tengo que reconocer que no me veía capacitado, ¿vale? Muchas veces uno mismo no confía pues en sus propias habilidades o en la capacidad de poder terminar un trabajo de una manera pues adecuada. Sí. Y sí es cierto, te tengo que reconocer que al principio tenía muchas dudas sobre mí, ¿no? Porque es el primero, porque no te ves capaz. Claro. Y bueno, pues muchas veces dudas de ti mismo. Entonces, haberlo terminado y haberlo terminado con un buen resultado, porque yo creo que al final el resultado ha sido muy positivo, muy bueno, está gustando mucho, pues estoy súper contento, la verdad. Y entonces dirías que sí que te digo quizá un poquito de vértigo, ¿no? El hecho de lanzar un libro. Sí, tengo que reconocer que me sentía muy chiquitito, porque me estaba colocando en un mundo donde desconocía, claro, donde no sabía si realmente pues, era capaz de hacer pues, algo que estuviera bien de verdad, y muchas veces pues, uno se siente pequeñito, pero al final cuando trabajas día a día y te esfuerzas y al final consigues un buen resultado. Además se trata de un libro muy personal y en cierta parte un poquito de autoayuda, ¿no? ¿Tenías ganas de que también te conociéramos un poquito más en profundidad? Tenía ganas de que me conocierais, porque sí es cierto que yo creo que la gente lo que conoce pues es mi cara más televisiva, ¿no? Sí que he estado en algunos programas en televisión, pero al final ahí no se puede conocer a nadie. Es un medio que para mí ha sido laboral totalmente y al final uno no puede realmente expresarse como lees o expresar sus creencias realmente, y en el libro ahí sí que yo creo que se me puede conocer bien. Y has decidido llamar al libro Metamorfosis, que es una clara de estas intenciones, o sea, una clarísima declaración de intenciones. ¿Por qué? ¿En qué momento decidiste que este era el nombre? Bueno, junto al editor estuvimos valorando pues varios títulos, ¿no? Y lo cierto es que este a mí me llamaba mucho la atención. Es un título muy corto, pero creo que es muy claro. Y personalmente yo creo que el ser humano muchas veces vivimos por encima de absolutamente todo lo que nos rodea, incluso de los animales. Y yo creo que el extraer una metamorfosis, pues que es una evolución animal, ¿no? Sí. Y bueno, y al final creo que hay una acepción muy importante en la palabra de la inteligencia, que es la capacidad de adaptarse al medio. Entonces, los animales creo que muchas veces son muy inteligentes, muchas veces más que nosotros mismos. Totalmente. Y tienen la capacidad de evolucionar de una manera pues mucho más precisa y mucho más exacta. Entonces, creí que una metamorfosis, que en este caso pues es un proceso de evolución, de cambio sobre todo, de cambio vital, de una mariposa, pasar de gusano a ser una mariposa, pues creía que era lo más conveniente para el contenido de este libro. Y luego, bueno, en el prólogo es quizás donde te conocemos un poco más de golpe, o sea, nos cuentas todo eso que te sucedió cuando eras más joven. ¿Tenías también, no te dio un poquito de miedo que supiéramos todas esas, digamos, intimidades sobre tu vida y tan complicadas? Porque al final, bueno, yo me he quedado un poco impactada, la verdad, pues que para qué te lo voy a negar. Bueno, lo primero tengo que reconocer que cuando hablo de ello no me preocupa porque es algo que para mí es como que pasó hace mucho tiempo y como que ya no forma parte de mí. Entonces no siento vergüenza alguna en contar pues, o en ocultar partes de mi vida. Al final creo que somos en gran parte, bueno, no, somos totalmente todo aquello que hemos vivido. Al final es una suma de todo aquello. Creo que es algo que no cambiaría porque constituyó una manera de ser personal que al final pues marca pues una diferencia y sobre todo pues tengo una manera de ver la vida o una perspectiva totalmente distinta y
sí es cierto que te enfrentas a la crítica, ¿no? Cuando cuentas algo así, pero lo hice con mucho respeto, con mucho cariño y la gente pues lo estaba tomando pues como lo contrario, ¿no? Como pues una metamorfosis, como un momento de cambio vital en mi vida y que era necesario contarlo para contar un poquito, pues para explicar mi vida. Entonces, claro, pues por eso no tengo reparos en contarlo. Justo eso te iba a decir, porque ¿qué te están diciendo tus seguidores? Porque tú, como cara conocida de la tele, pues tienes muchísimos seguidores. ¿Qué te están diciendo sobre todo esto que han descubierto ahora? Porque supongo que, bueno, todos teníamos una imagen de ti, ¿no? Pues de mujeres y hombres y luego todos los programas de después. Pero ahora, ¿qué te están diciendo? ¿Te están apoyando? O, no sé, cuéntame un poquito. Ha sido curioso, porque realmente todos los días me agradecen cientos y cientos de personas pues el mensaje que estoy enviando. Incluso ha habido como si fuera una bola de gente que está entusiasmada con que esto ocurra y además está feliz de que algo me haga feliz a mí. Es algo que me llena de satisfacción y sobre todo está habiendo movimiento en el tema escolar. Se están contactando muchísimos colegios para que pueda ir allí a hablar con los chicos y la verdad que a mí esa parte pues me llena muchísimo y bueno, pues la verdad que es un giro muy, muy bueno y muy positivo para mí. Oye, ¿qué años tenías cuando pasó todo esto? Porque hablas de centro de menores y demás, pero ¿qué años tenías? ¿Qué edad? Bueno, pues estamos hablando de pues, mi adolescencia, desde los 15 hasta cumplir la mayoría de edad, 18. ¿Y hasta qué punto dirías que te ha marcado todo esto que te pasó ahora que ya eres que eres adulto y demás? Que claro, hablas hasta que pudiste entrar en la cárcel, digamos. Bueno, pues ha sido un proceso de muchos años, ¿vale? Al principio estuve mucho tiempo arrepentido por infinidad de cosas que ocurrieron en mi vida y llegó un punto que, bueno, pues que yo, pues a mis seres queridos, que son los que realmente sufrían todo aquello, pues hubo un momento que me dijeron, oye, Albert, ya basta de pedir perdón, claro. Todos cometemos errores en nuestra vida, céntrate en lo tuyo, ya está, ahora estás en una buena posición. Creo que es muy importante la gente de nuestro entorno. Nuestro entorno al final nos condiciona muchísimo. Y yo tuve la gran suerte de poder estar en un entorno muy favorable luego, porque yo entré interno en un centro deportivo y bueno, pues al final tuve un montón de referentes, incluso tuve una gran figura casi paterna, que fue un entrenador, ¿no? Que es un mentor al final, es una persona en la que apoyarse, en la que dirigir tu vida. Claro. Y bueno, por eso yo tuve esa capacidad de llevarlo hacia el lado del deporte, hacia el lado del apoyarme en esas personas que son tan necesarias en nuestra vida para que al final te lleven hacia un lado o hacia otro y sobre todo te den una perspectiva distinta de lo que es la vida. En ese momento tienes la capacidad de poder hacerte una pregunta a ti. Cuando todo tu entorno te condiciona, ahí no tienes ningún control sobre tu vida. Y me ha llamado siempre la atención lo de, bueno, y ahora que ya sé el motivo, lo del centro de alto rendimiento, ¿no? El deportivo. Tú entraste ahí porque estabas llevando una vida complicada, vale, pero ¿tú tenías algún tipo de interés en el deporte? Quiero decir, o sea, yo me imagino de repente, vale, estoy llevando esto fatal, voy a hacer algo que lo solucione, pero de repente, semejante centro deportivo de alto rendimiento, no sé qué, ¿a ti te gustaba el deporte? O sea, era una cosa que tenías ahí que decías, venga, vale, o sea... Te cuento. Sí. Te cuento. Yo he realizado deporte desde los 6 años, desde pequeñito. Entonces, pues yo fui creciendo y siempre el deporte estuvo en mi vida. Lo que pasa es que hubo momentos en el camino que no tenía las cosas tan claras y ahí, bueno, cometí muchos errores, pero el deporte siempre estuvo ahí. Entonces, yo ya fui campeón de España en varias ocasiones antes de entrar a ese centro. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso tan traumático en mi vida y tan doloroso, pues me ofrecieron la oportunidad, ya que yo tenía
tenía esos títulos que me permitían poder acceder a ese centro deportivo y sobre todo pues olvidarme ya de esa vida que no me estaba llevando a ningún sitio y centrarme única y exclusivamente en el deporte, que ya había sido mi vida durante casi 22 años de mi existencia, que al final fueron los que pautaron un poquito pues cómo soy yo y todo eso. Vale, entonces ya lo entiendo. Ya sé que no entraste allí perdido en el deporte. Efectivamente. Entonces, ¿dirías que el deporte te salvó la vida? O sea, ¿se podría decir así? Bueno, el deporte en gran medida me salvó la vida, pero quien me salvó la vida fueron todas aquellas personas que me rodean y que me animaron, que me empujaron, sobre todo también la capacidad que tengo de decisión, de trabajo, de esforzarme, porque a veces cuando te pautas un objetivo, sí. Muchas veces no lo cumples, pero yo creo que lo que te define básicamente es tu conducta, no son tus resultados o tus triunfos. Entonces yo sí que tuve siempre esa constancia de trabajo que al final pues me llevó a conseguir cosas mucho más pequeñas de lo que eran mis objetivos. Mis objetivos eran mucho más grandes, pero al final pues ser 7 veces campeón de España al final es un logro, pero siempre apunté muy, muy alto. Y escribir, digamos que ha sido tu vía de escape, ¿no? Siempre, o ha sido más reciente, o no sé, ¿en qué momento decidiste que escribir iba a ser tu manera de contarlo todo, de desahogarte o de ayudar? Mira, yo siempre esto es curioso porque siempre que tenía algún problemita siempre lo escribía y bueno, lo redactaba y así me ayudaba a entenderme. ¿A ti también te pasa? Sí, me pasa lo mismo. Me ayudaba a entenderme un poquito más, ¿no? Creo que cuando uno escribe reordena mucho pues sus pensamientos y sobre todo decide en qué pensar y en qué no. Cuando tú marcas allí pues un pensamiento escrito en una hoja, tú lo memorizas y tú decides que aquello va acorde con tu moral o con lo que tú decides ser, porque al final somos lo que queremos ser, ¿no? Nosotros construimos nuestra personalidad a pesar de que nos influye muchísimo todo el entorno, pero hay pequeñas decisiones que podemos ir tomando y siempre escribía pues cómo estaba y hacia dónde quería ir, ¿no? Era pues ese trabajo, pautaba una ruta e intentaba trazar pues ese camino. Sí. ¿Qué pasa? Que hay un momento en mi vida donde decido dejar el deporte porque tengo una lesión que no me permite continuar a alto rendimiento. La práctica deportiva de élite es bastante dura, entonces yo entrenaba pues 5 o 6 horas al día, de lunes a sábado y bueno, pues era complicado. Entonces decido abandonarlo y empiezo a entrar en unos estados que no controlaba, unos estados donde mis emociones iban y venían. De repente me sentía muy triste y bueno, pues este proceso lo sufren mucho los deportistas de alto nivel, sobre todo cuando lo abandonan. Tengo compañeros que lo han pasado francamente mal, incluso algunos tenemos conocidos que han perdido la vida, bueno, han decidido suicidarse porque las cosas no funcionan. Madre mía. Y nosotros cuando atravesamos ese momento es como si fueras básicamente un yonki, ¿no? Porque cuando realizas una actividad física durante tanto tiempo, tu organismo empieza a segregar una serie de componentes químicos hormonales. Es un proceso hormonal que al final empiezas a liberar pues endorfinas, dopamina, infinidad de químicos que ayudan a que tú estés estable y que sobre todo tú te mantengas feliz, ¿no? Claro. Recordemos que la dopamina pues es la conocida como la hormona de la felicidad. Entonces, todos aquellos componentes químicos dejan de estar en tu cuerpo. Entonces empiezas a estar en un estado que desconoces, porque en mi caso lleva 22 años de manera muy pautada y muy rutinaria haciendo actividad física, y lo dejé de golpe. Y empecé a estar en un estado bastante mal. En ese momento decidí que, en una de esas escrituras, decidí que iba a trazar un camino. Y el camino que tracé, o sea, la ruta que tomé y todo eso, esos Metamorfosis, eso es el libro. El libro es
básicamente un proceso de cambio necesario, vital, para salir de un momento complicado. Entonces, por eso me alegra que ese camino que a mí me hizo feliz y sobre todo me hizo estable, sí, pues que lo comparto y le tiendo una mano a todo aquel que quiera cogerme la mano. Entonces, sí. Metamorfosis es eso, un proceso una guía de vida. Uh-huh. ¿Y tuviste que pedir ayuda profesional cuando estabas pasando por ese momento tan complicado? Muchas veces he pedido ayuda, ¿vale? Uh-huh. Yo he tenido siempre psicólogos deportivos que han estado ahí al pie del cañón, piensa que sufrimos mucho. Claro. Yo tenía infinidad de trucos para no sufrir. Imagínate, cuando yo entrenaba, yo estaba corriendo y en el momento que yo sentía la fatiga tenía que empezar a leer los carteles del fondo de las instalaciones deportivas. Era una manera de distraer mi mente. Y son estrategias que te dan grandes profesionales uh-huh. y que te tienden la mano. Creo que es sumamente importante el tener un mentor, una persona que te eche una mano. Sí. Y en este caso, en el momento en el que escribí el libro, uh-huh. Leí muchísimo y tuve a grandes mentores que me echaron una mano. Están reflejados en el libro. Sí. Y en otros momentos de mi vida también he necesitado que alguien me tendiera una mano y siempre he encontrado pues ayuda. Uh-huh. Cuando uno pide, al final se le da. Desde luego que sí. Bueno, y después de esa lesión en el deporte también llegó la televisión a tu vida. ¿Por qué mujeres y hombres? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, estamos hablando de hace 4 años. Hace 4 años yo estaba realizando un deporte. Es verdad, claro, sí, todavía estabas, es cierto. Sí, estaba dentro. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que me encontraba en una situación un poquito complicada, porque mi deporte no te ofrece mucha satisfacción, te ofrece grandes amistades y grandes valores, pero economía muy justita. ¿Vale? Claro. ¿Qué pasa? Que mi madre estaba en paro, recuerdo que la situación era complicada, uh-huh. Estuve buscando trabajo, pero todos los trabajos eran... no me daban la oportunidad de poder seguir entrenando. Claro. Entonces era o trabajar y abandonar el deporte, que era algo que había dedicado muchísimo tiempo y era mi gran pasión. Y bueno, en ese momento de reflexión, de no saber qué hacer, recibí vía redes sociales, me contactaron y me dijeron que sí quería ir a la televisión. Uh-huh. Y bueno, pues en ese momento pues dije que no, porque yo era una persona, y sigo siendo una persona muy tímida. Muy tímido, usted siempre lo has dicho, claro, es verdad. Yo nunca me veía en esa posición, o sea, es algo que me costó horrores. Sí. Pero, bueno, mis amigos que están cargados por una mente ingeniosa y muy maléfica, me empujaron a que fuera a la televisión y al final, pues, me atreví. Sí. Total. Recuerdo el primer día, estaba temblando. De los nervios. No había dormido nada. Nada es nada. Me tiraba 2 días sin dormir en cada programa. Madre mía. Pero eso no era increíble. Lo que pasa es que me estaba ofreciendo pues la economía que necesitaba. Claro. Y bueno, pues decidí intentar aprender, intentar adaptarme y sobre todo pues... me propuse ser yo mismo en la televisión. Uh-huh. Y ya está, sin ningún tipo de filtro. No tenía ningún problema y eso parece que gustó. Total, te salió muy bien, ¿eh? Gustó que yo fuera pues un chico que se notaba que iba perdido, que metía la pata. Yo creo que en esta sociedad gusta la naturalidad al final. A pesar de que en todo tiempo estemos intentando modificar nuestra naturalidad con filtros y con engaños, al final a mí lo que me engancha de las personas es la naturalidad y otros atributos pues que valoro muchísimo, que están un poquito perdidos en este momento actual, pero que estoy convencido de que vamos a recuperar. Entonces, pues ese fue mi inicio en la televisión y bueno, pues gustó. Al final es toda audiencia, si funcionas pues te llaman para más intervenciones en la televisión. Y no, pues no.
Y bueno, pues por eso hice varios programas y el último pues fue hace apenas 2 meses que salí de la Casa Fuerte. Bueno, he estado en Supervivientes también, en todos estos programas que bueno, pues que hay que saber llevarlos, sobre todo porque podemos enfermar de éxito una que otra vez. Eso es verdad. Enfermar de éxito, qué buena frase. Y ahora que los tronistas están volviendo, tronistas míticos y demás en esta nueva etapa, ¿a ti te gustaría volver a coger el trono? No, yo no. Clarísimo. No. Yo creo que no me veo en esa etapa. Ya fue un momento en mi vida, un momento pues que fue una experiencia que a mí me costó, pero fue gratificante al final. Pero no volvería a repetirlo. Yo ya creo que lo he vivido. ¿Sí? Le damos el paso a otros tantos que lo quieran vivir. Y yo pues yo me dedico a lo mío. Ahora me gusta pues escribir y hacer otro tipo de cosas. Y creo que por ahí paso pues ese cambio y esa evolución. Me hablabas también de Supervivientes. ¿Cómo recuerdas aquella aventura? ¿Es tan dura como parece? Porque desde luego tú te quedaste como un pajarito. O sea... Sí, es mucho más duro de lo que parece. Mucho más. Yo he sido deportista. Entonces yo tenía mi mentalidad, digo, yo soy duro, nada me va a doblegar, esto para mí iba a ser mucho más sencillo que para los demás. Y cuando llegué allí me di cuenta de que, primero, que era un iluso. Segundo, que me había metido en un sitio que no iba a ser sencillo. Y bueno, pues allí empecé a comprender muchísimas cosas. Recuerdo que cuando yo llegué, mi mentalidad era la de yo soy una persona muy fuerte, soy una persona grande, soy una persona... He sido todo aquel virus del éxito que llevaba dentro, ¿no? Pues he sido campeón de España, he sido... Al final te das cuenta de que lo único que eres es aquello que llevas dentro, que lo demás solo son títulos, son medallas, son aprobados en un examen o entrevistas de trabajo o reconocimiento social. Allí me di cuenta que todo el tiempo estaba en un lugar equivocado porque metía la mano y me picaba un escorpión, me sentaba, las hormigas se subían, los peces no me hacían caso, y con el tiempo fui comprendiendo que el intruso era yo, que esos seres vivos llevaban mucho más tiempo allí y sabían mucho más que yo. Y poco a poco fui intentando adaptarme a la situación. Empecé primero a comprender un poquito, sobre todo, que yo era el intruso, y que primero el permiso me lo tenían que dar pues esos seres vivos, esos animales, esos bichitos, y poco a poco fui comprendiendo un poquito más cómo funcionaba todo, y fue una lección de vida que no olvidaré jamás. Y bueno, quedaste en un más que merecido segundo puesto. Es verdad que tú eras mi favorito, tenías que haber ganado, ya te lo voy diciendo. Pero te quedaste ahí un poquito con ese sabor de boca de ahí, leches, que queda segundo, y encima Omar. Sí, ahí me volvió a golpear el ego, ¿no? Yo estaba en una situación donde piensa que yo vengo de o sea, todos los sistemas que van alrededor de un sistema calificativo, como puede ser el mundo deportivo, si no quedas primero, pierdes, eres segundo. Claro. Si no apruebas en clase, suspendes. Si en el trabajo, si eres productivo, bien, si eres improductivo, a la calle. Todos esos sistemas al final dañan a las personas. Entonces, yo me encontraba con esa mentalidad deportiva, ¿no? Que al final no te deja ver nada más ni disfrutar. Tu único objetivo es ganar. Claro. Y ahí me volví a equivocar otra vez. No estoy dando un mensaje de que hay que ser una persona que no piensa en objetivos grandes, ni mucho menos, no, pero hay que disfrutar del camino. Claro. Creo que eso es lo importante. Creo que nadie debe decirte si eres un ganador o no porque ganes o dejes de ganar una medalla, porque apruebes o suspendas un examen. Al final es un sistema que nos daña mucho y que tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona el sistema. Entonces, cuando ves las cosas desde fuera, puedes sobre todo ser mucho más productivo y sobre todo no dañarte. Claro. No hay ningún problema con quedar segundo. Desde luego que no.
Bueno, y además, la familia Pantoja te ha traído un poquito de cabeza, ¿no? En tus realities. Porque en Supervivientes teníamos a Isabel y en La Casa Fuerte a Isa Pantoja. ¿De verdad sigues pensando que tienen un poquito de trato de favor y esas cosas? ¿Lo pasaste muy mal? Eso sí que lo pensaré siempre, pero no es culpa suya, es culpa del modelo, ¿no? Y del sistema. Yo creo que la televisión, pues obviamente te va a enseñar lo que ofrece dinero, que es, pues al final es una imagen. La imagen de Isabel Pantoja vende muchísimo, y la imagen de un chico deportista vende mucho menos. Entonces entiendo esa prioridad en todo momento. Sin embargo, al principio me chocaba y quería luchar en esa lucha, ¿no? Claro. Efectivamente. Con el tiempo vas entendiendo que esas cosas suceden, que son totalmente naturales. Claro. Y bueno, pues sobre todo yo era sobre todo una persona muy moralista, donde tenía mis pautas muy marcadas. Decía, no, lo que está bien, lo que está mal, robar está mal, por lo tanto en la isla no le voy a robar ni un solo trozo de coco a nadie, voy a compartir todo. Y cuando ves que no todo el mundo actúa igual, pues eso al final te pone de los nervios. Pero es un trabajo el de tolerancia que tuve que hacer yo, ¿no? El de comprender que todos somos distintos, que cada uno se ha criado de una forma, de una manera. Eso es. Y lo importante es adaptarse y disfrutar, ¿no? Al final eso es lo importante. Bueno, y al final ya te quedan poquitos realities en los que estar, porque ya te vamos viendo en todos, un repertorio muy amplio, pero te ves, no sé, en un Gran Hermano VIP, ¿qué es lo que nos queda? A ver, yo por mi manera de ser creo que lo tendría difícil, porque estar muy encerrado, lo sé porque en el confinamiento sobre todo me he dado cuenta, es lo último que me apetecería ahora sería encerrarme. Entonces lo veo complicado y lo veo difícil. Si acaso en un MasterChef me vería mucho mejor aprendiendo a cocinar. Eso sí me gustaría. ¿Y sabes cocinar? Hago lo que puedo. Pero hago lo que puedo. Alguna vez se me pega el arroz y todo esto, pero oye, no se me da mal del todo. Oye, pero un poquito de práctica y ya está. Ya estamos echando el currículum. Albert a MasterChef. Sí. Yo lo veo clarísimo. Además, también tienes el papel de deportista, que siempre tenemos un deportista en todas las ediciones, así que tampoco sería tan difícil. Sí. Pues bueno, Albert, ya para terminar, dinos por qué tenemos que leer Metamorfosis, aunque yo ya estoy en ello. Bien, Metamorfosis simplemente te demuestra un camino, ¿no? Una ruta que a mí me funcionó, que me fue muy bien. Lo que pasa es que no soy una persona muy pretenciosa. Yo sé que yo no puedo ayudar a nadie. Yo soy una persona que ofrece, que te tiende la mano, pero que todo aquel que quiera cambiar lo tiene que hacer él. Metamorfosis pues, te ayuda sobre todo a conocerte a ti mismo, creo que es fundamental. Te ayuda a ser mucho más consciente de todo lo que nos rodea. Creo que es algo fundamental hoy en día. Y bueno, sin más pretensión, creo que el libro funciona porque lo he probado. ¿Sí? Todo aquel que necesite un cambio, darle una vuelta de tuerca a su vida, ver las cosas desde otra perspectiva, creo que le va a venir genial. Y sobre todo que lo lea, que me haga saber si le ha gustado, si no, qué ha aprendido, qué no. Y bueno, pues eso es el objetivo, es compartir. Entonces me encantaría que le llegara el mensaje a todo el mundo. Pues bueno, Albert, encantada de hablar contigo y muchísima suerte en esta nueva etapa. De acuerdo, Raquel. Un abrazo, muchas gracias por tenerme aquí y un fuerte beso. Un beso. Chao.